Deje comenzar contándole esta historia. Estaba una mujer en el mall, en las tiendas, en la galería, como usted le quiera llamar, y estaba perpleja mirando esta escena. Un hombre joven con un carrito de bebé, y la bebé o el bebé estaba molestando, llorando, y él estaba: tranquilo, tranquilo, Alberto, tranquilo, controla tu carácter. La señora se quedó viendo y dice: wow, a pesar de ser tan joven, qué bueno cómo se dirige a su hijo. Y se acerca al joven y le dice: oiga, lo felicito. Y él dice: ¿por qué? Dice: porque con qué tranquilidad y con las palabras que usted está tranquilizando a su hijo. Le dice el joven: señora, usted está equivocada, Alberto me llamo yo. Él estaba tratando de controlarse a sí mismo. ¿Por qué cuento esto? Porque queremos hablar acerca de otra característica de la madurez cristiana: el autocontrol. El autocontrol. Quiero que vayamos directamente a las Escrituras. Póngase a pensar por un segundo. Si los bebés, una de las características de la infancia es la falta de autocontrol. Con mi nietecita me doy cuenta de esto. Hay que llevarla a todos lados, hay que ayudarla a hacer todo lo que tiene que hacer. De hecho, algo bien curioso, ella está tomando su biberón, su pacha, decimos nosotros, está tomando su pacha y de repente como que se ahoga y está, pero no se saca la pacha de la boca. Y digo: muchacha, que no controla, sácate la pacha. Pero es una infante, es una bebé. Por lo tanto, carece de autocontrol. El autocontrol si con esto es lo que me estoy ahogando, me lo saco. Pero ella no es así. Falta de autocontrol. Ahora, si los bebés son sanos y normales, con el tiempo van a desarrollar un poco más este autocontrol, porque esa es la señal inequívoca del crecimiento y la madurez. Es evidente que cuando los hombres y las mujeres se alejan de Dios y buscan o no buscan a Dios, sino buscan a su propia seguridad, su propia satisfacción a través de los deseos de la carne, esto les lleva a la ausencia clara del autocontrol. Escuche, les lleva al autocontrol. No controlarse, no saben cómo controlarse. Vayamos a las Escrituras. Isaías capítulo 1, versículos 21 al 23. Nos dice la palabra del Señor: miren cómo Jerusalén. Y escuche, a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos una imagen y decimos: oh, la Escritura no habla de esa forma. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque el otro día, haciendo mi devocional, y un día voy a tener que compartir con ustedes, porque de los devocionales sacamos sermones. Dice: miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. ¡Auch! Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Vaya usted, tal vez otras versiones van a decir Ramed, es lo mismo. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. ¡Au, au, au! Escuche lo que Israel era antes y ahora cómo Dios se está refiriendo a ella.
Versículo 22. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. 23. Tus líderes son rebeldes. ¡Auch! Compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den. Pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. ¡Qué tremendo! Mire, este es el Israel. Esta es la nación que Dios había levantado para que representaran su nombre. Una descripción. No sé si esto se me le acabó la pila aquí. Mira si tengo otra pila, please. Exactamente lo que pasó. Interrumpimos este programa. Vamos a tener que cortar todo eso ahí. Ahí están. Son compartimientos secretos. Entonces, ¿cómo vas a ver uno? Pues para eso es, para que no sepan. Bueno, ahora sí, disculpen. Regresamos entonces a lo emocionante del pueblo de Israel. Versículo 23 nos dice: tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Oiga, que parece a las elecciones de ahora de nuestro país, ¿verdad? Israel había sido la nación escogida por Dios para que llevara su nombre, pero se habían olvidado de Dios, habían hecho lo que ellos querían hacer, le habían dado rienda suelta a sus deseos carnales. Pero mire lo que dice, o continúa diciendo Isaías en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Este es Dios hablando a Israel. Haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. ¡Au! Se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre y vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores y la gente vulgar mirará con desdén a la gente honorable. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pertinente para nuestros días! ¿No le parece? Estamos viviendo al mismo tiempo que Israel. La corrupción viene no solamente desde los líderes. Y estoy hablando en cuanto al gobierno. Escuche, los líderes son corruptos. Han llegado hasta al punto hasta de prostituir la Casa Blanca. Y no solamente los líderes, sino también los líderes religiosos. Esto, igual que Israel, la nación completa, porque es como un efecto de dominó, donde lo vemos desde arriba y viene hacia abajo. El día de hoy creo yo que es igual, estamos nosotros
o tenemos, como dice Isaías capítulo 3, versículos 4 y 5. Haré que sus líderes sean muchachos y niños pequeños sean sus gobernantes. Oiga, cuando habla de los muchachos, habla de una persona que no tiene dominio propio, que no tiene control. Y es exactamente lo que tenemos el día de hoy. Perdí, pues no me gusta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Son niños, son muchachos que no tienen control propio. Y vemos todo el relajo que se está formando. ¿Todo por qué? Porque no tenemos autocontrol. Y en la iglesia, desafortunadamente, también tenemos el mismo problema. Es evidente que cuando los hombres y las naciones se alejan de Dios y buscan importancia, seguridad, satisfacción a través de los deseos de la carne, eso les lleva a la ausencia clara del autocontrol, que no le digan, que no le cuenten. Veamos, Hechos capítulo 24, Hechos 24, versículos 24 y 25. Tengo mucha Biblia el día de hoy. Hechos 24, 25. Quiero que vea este ejemplo. Hechos 24, 24 y 25 nos dice: unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Déjenme recordarle, darle un pequeño background aquí. Pablo está preso, injustamente, pero está preso. Ahora viene este gobernador Félix, quien puede y tiene la autoridad de poderlo poner en libertad. Y es interesante, ese va a ser otro sermón para después. Ver cómo Pablo tiene la oportunidad para poder presentar una defensa ante él, para poder ser libre. Y no lo hace, opta por predicar un mensaje que él sabe que más lo va a hundir. Pero escuche, unos días después Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Vamos bien, versículo 25. Al razonar Pablo con ellos, me encanta, al razonar, al intercambiar palabras, al ponerlos a pensar. Al razonar Pablo con ellos acerca de ¿qué? Mire los 3 puntos de Pablo: la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá. Interesante. Les compartió la fe en Jesucristo, pero los 3 puntos importantes de su mensaje, ¿cuál fueron? La justicia, el control propio, o como le llamé yo, autocontrol, y el día de juicio que vendrá. Félix se llenó de miedo. ¿Escuchó eso? Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Y me llama la atención. Cuando sea más conveniente, ¿para quién? Pablo tiene todo el tiempo del mundo. O sea que lo conveniente no era para Pablo, era para Félix. ¿Y por qué se llenó de miedo? Bueno, déjeme decirle, el problema con Félix es que era un líder corrupto. El problema con Félix es que estaba en una posición de liderazgo como gobernador, pero le gustaba que le pagaran por favores que él hiciera. Aceptaba el soborno. Aparte, su mujercita que tenía, que de hecho era judía, dice la escritura, Drusila. Bueno, Félix, no era su primer matrimonio. Interesante.
no era su primer matrimonio, era su tercer matrimonio. Y Drusila tampoco era una virgencita. Ella también era divorciada y este iba a ser su segundo matrimonio. Ahora entiende por qué sintió el miedo. Es que la conciencia no estaba muy limpia. Es que este no ejercía el autocontrol. Este le daba rienda suelta a sus deseos carnales. Al razonar con Pablo acerca de la justicia, ¿qué justicia si él era injusto? ¿Qué control propio si este no tenía control propio? El día del juicio que vendrá. Me pregunto yo, ¿por qué a veces cambiamos el mensaje? ¿Por qué a veces no queremos hablar de ciertos temas? Este no quiso escuchar a Pablo. Le dijo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Y eso es más conveniente, después nos aclara, si usted lee la historia, después nos aclara. ¿Sabe lo que estaba pensando Félix? Porque dice que volvía a llamar a Pablo para que, ¿sabe qué buscaba? Dinero, soborno. Que ya sea Pablo o algunos de sus amigos le pasaron un dinerito por acá, por debajo de la mesa y dejarlo libre. ¡Wow! Por eso Pablo le habló acerca de la justicia. Por esta razón, ya me salté a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Por esta razón, un anciano, cuando hablamos de anciano estamos hablando de una persona mayor, estamos hablando de los ancianos de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Y no me interesa si es el líder de alabanza, el líder del departamento de niños, el líder... Estamos hablando de los ancianos de la iglesia, los que lideran la iglesia. Dice, por esa razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida, ¿qué? Intachable. ¡Wow! Y yo sé, ya sé lo que está pensando. Entonces nadie va a poder servir. No, si la Biblia lo dice, es porque hay personas que están viviendo vidas intachables. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Mira qué tremendo. No lo digo yo, de nuevo. No agarre el pleito conmigo. El pleito no es conmigo. El pleito es con sus deseos pecaminosos que pelean contra usted. ¿Qué dice? Debe serle fiel a su esposa. No a su segunda esposa, no a su tercera, a su esposa. Debe tener control propio. Ahí está. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Miren nomás. Me recuerda a Sansón, ¿recuerdan? No pudo. Yo no sé si usted recuerda eso. Sansón fue levantado como un juez. En el tiempo de los jueces, cuando Dios levantó jueces, Sansón era uno de los jueces. Pero no podía ni siquiera controlarse a sí mismo. Segunda de Pedro 2:19 nos dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Mira qué tremendo. Uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué tal si cambiáramos nosotros nuestra forma de saludar y en lugar de decir ¿cómo estás? Empezaríamos a preguntar ¿qué deseos te controlan? Esto del autocontrol
Quiero que lo entienda. Es un tema muy amplio. Porque podemos hablar de autocontrol en cuanto a la comida, autocontrol en cuanto a las drogas, en cuanto a problemas morales, malos hábitos. Pero yo quiero recordarte que nos volvemos esclavos de aquello que nos controla. Si hay algo que debería controlar nuestras vidas como creyentes, como cristianos, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y no ninguna otra cosa. Le dije, Sansón era un hombre que creció en el Señor como juez de la rebelde nación de Israel. Es otro de los casos. Sansón estranguló a un león. Póngase a pensar usted, estrangular a un león. Mi esposa sabe, a mí me encantaría jugar con un león, pero yo creo que me mata antes de que yo juegue con él. Sansón estranguló a un león, pero no pudo estrangular su amor por una prostituta. Rompió las cadenas de sus enemigos, pero no lo hizo con las cuerdas de su lujuria. Incendió las cosechas de muchos y perdió el fruto de su propia virtud cuando se quemó con las llamas que encendió una simple mujercita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12. Primera de Tesalonicenses. Nos dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Comencemos por ahí. Debo examinarme a mí mismo y decir, bueno, ¿estoy viviendo mi vida de una manera que le agrada a Dios? Tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. O sea, no te canses de seguir haciendo lo que estás haciendo, si es una forma que agrada a Dios. Versículo 2. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Aquí va, para aquellos que no sé cuál es la voluntad de Dios. Aquí está, perfectísima. Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Miren qué tremendo. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que seamos santos, no Blue Demon. Que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Wow, se fue directo al hígado. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Mire qué tremendo. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Por qué ya no hablamos más de la santidad? Iglesia, ¿qué nos pasó? ¿Será que también tenemos la conciencia ya corrompida? ¿Será que también somos culpables? Y mejor no toquemos este tema porque todos viven de la misma manera. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Versículo 5. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Mire, si la gente que no conoce a Dios, porque no la conoce y no conoce los caminos de Dios, por eso viven de esa manera.
pero no el cristiano, no el creyente, no la persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 6? Nunca hagan daño ni engañen a otro. Justicia. Nunca hagan daño ni engañen a otro. ¿Qué? A otro creyente. En este asunto. Pero ahora, ¿qué tenemos? En la misma iglesia, no, fulanito se casó con la otra y este también se casó con la otra y es un relajo. ¡Wow! Le dije, estamos leyendo la historia de Israel, estamos leyendo la historia de Israel, pero viendo la historia de la iglesia al día de hoy. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Y después se van y abren otra iglesia. Está mal, eso está mal, eso no es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien tiene que decirlo. ¿Qué dice? Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Escuche, Dios toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, una vez más. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, es que las reglas ya están establecidas. No las establecí yo, no las estableció el pastor, las estableció Dios desde hace mucho tiempo. Pero el que se niega, me encanta, el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Mira qué tremendo. Pablo lo entendía, por eso viene Félix y se la dice. Ok, vamos a comenzar por aquí. Ya te compartí la fe del cristianismo, la fe en Cristo Jesús. Hablemos de la justicia. Tú no eres justo. Estás en una posición de liderazgo, pero eres injusto. Aceptas soborno. Wow. Y podríamos decir, sí, el gobierno. No, también la iglesia. Desde acá hasta acá. Wow. Dios nos llamó a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Escuche, no estás desobedeciendo a este pastorcito que te predica la palabra. Estás literalmente rechazando a Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Quien les da el Espíritu Santo. ¿Por qué tienen que mencionar que nos da el Espíritu Santo? Es que Él es el que tiene el poder para ayudarte a vivir una vida santa. Sin Él es imposible vivir la vida santa. Quiero que lo entendamos. Pero teniendo el Espíritu Santo, ya no hay excusa. ¿Por qué no poder vivir una vida santa? Versículo 9. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. 11. Pónganse como objetivo, me encanta, que esta sea la meta de cada uno de nosotros. Pónganse como objetivo, ¿qué dice? Vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos, dejen de andar metidos por ahí. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus... ¿Qué pasó? ¿A los flojos también le está tirando aquí? Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Versículo 12. Entonces,
aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. Y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted el llamarse pastor, ministro? Era un título de respeto. Era. Hoy día ya no lo es. ¿Por qué razón? El título no ha cambiado. Los representantes sí. Y por eso ya no se respeta. En Marcos 7, 14 al 23 nos dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Thank you. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. ¿Qué dice? Escuchen todos ustedes y traten de entender. Ahorita hay que parar las antenitas de vinil y hay que poner atención a lo que va a decir el Señor. ¿Qué dice? Versículo 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Wow. Una vez más. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan, ¿qué dice? Por lo que sale de su corazón. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. En nuestra sociedad el día de hoy, donde no se pone tanto énfasis o más bien donde se pone tanto énfasis en la apariencia física, se ejercita en forma extrema el autocontrol para mantener una hermosa apariencia. Pero se ejercita muy poco el autocontrol cuando se llega a temas morales, tales como la fidelidad sexual. Porque no me malinterprete. Cuando hablamos de fidelidad sexual, no solamente es para los casados, sino también es para los solteros. Porque el llamado a vivir en santidad tanto es para el soltero como para el casado. O la honradez en los negocios. Para desarrollar el autocontrol en cada una de estas áreas de nuestras vidas, necesitamos desarrollar una dinámica de una profunda relación con Cristo Jesús. Es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Es permitiéndole al Espíritu Santo de Dios dirigir, controlar nuestras emociones, nuestros deseos. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Versículo 17. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Mire, Jesús entró en la casa porque ya no quería estar con la gente. Sí. Para alejarse de la multitud. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? La respuesta del Señor: ¿ustedes tampoco entienden? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Wow. Vamos a decirle esto a los veganos. ¿Qué dice? ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón. ¿Qué pasa con la comida? Solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. ¡Wow! Si no lo sabías, eso es lo que pasa con tu comida. Espera, ahí andamos. Escucha. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. No lo digo yo, no se vengan contra mí, lea su Biblia. Y si quiere pelear, pelee con Dios.
Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, ¿está listo? Es lo que sale de su interior lo que los contamina. Es lo que sale de su interior lo que los contamina. ¿Cuál es el problema? El problema es tu corazón. Que no le digan, que no le... no, es la presión. ¿Qué presión? Es tu corazón. El problema es interno. Nosotros hemos entrado en un rollo donde cambiamos todas las apariencias externas. Pero mientras no cambiemos el corazón, tarde que temprano, eso se va a manifestar externamente. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Verdad? Como aquí, es que el diablo me echó zancadilla y me hizo tropezar. No, ya lo venías pensando hace mucho tiempo. Lo que dice aquí es lo que sale de su interior, lo que los contamina. Pues de adentro del corazón, si no lo entendió, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Yo pensé que salían del burrito que me había comido. No, salen de tu corazón. Esos malos pensamientos salen del corazón. La inmoralidad sexual. ¡Auch! ¿De dónde salió? Salió del corazón. No salió de ningún otro lado. El robo. Es que tenía necesidad. No. Salió de tu corazón. No salió de la necesidad. Porque hay 1000 formas o 1000 cosas que puedes hacer cuando tienes una necesidad. No tienes que llegar a robar. El asesinato. ¡Wow! ¿De dónde salió? Es que me sacó de mis casillas. No, salió de tu corazón. No salió de aquel que te sacó de la casilla. 22. El adulterio. Es que esta mujer, es que este hombre. No, salió de tu corazón. ¡Wow! Me encanta Dios. Porque nos habla claro, tal como son las cosas. El adulterio, la avaricia, la perversidad. Mire, podríamos hacer un tema con cada uno. La perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo. De aquí sale. ¿Y qué? Y termina. Y la necedad. Lea la Escritura. La mayor parte de los capítulos de Isaías se la pasa diciéndole al pueblo judío una y otra vez que ustedes han hecho esto y han hecho lo otro, y constantemente el llamado a que se arrepientan. Pero la necedad. ¿De dónde sale la necedad? Es que este es necio. Queremos cambiarle las actitudes que tiene. No, es que necesita con urgencia entrar al quirófano y que Dios opere un trasplante de corazón. Con mucha razón dijo el Señor, yo les quitaré ese corazón ¿de qué? De piedra. Y les daré un corazón de carne. Wow. Versículo 23. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¡Wow! Son todas esas vilezas las que nos contaminan. No lo de afuera, pero ponemos tanto énfasis, ¿verdad?, en lo externo. Pero ¿y lo interno? Primera de Juan 2:16 nos aclara un poquito mejor.
Primera de Juan 2:16. Pues el mundo, mire que esto es excelente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¡Wow! Es que a veces dibujamos las cosas, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, el corazón es engañoso. Y a veces las motivaciones son incorrectas. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Mire qué tremendo. 3 cosas que el mundo nos ofrece: el placer físico, el deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso son efectivos los comerciales. ¿Verdad? Usted está haciendo nada, descansando ahí, y de repente sale el comercial de la Coca-Cola. Y de repente usted dice: ¡ay, qué rico sería una Coca-Cola! Porque son efectivos. ¿Qué dice? Por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¡Qué tremendo! Eso es lo que el mundo nos ofrece. Nada de eso, wow, yo no sé si está más claro. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Escuchó eso? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los resultados que estamos viendo, es claro que este mundo no quiere nada con Dios. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Y mejor ya no siga leyendo, brother, porque ¿qué dice? Versículo 21, envidia. Mire, borracheras. Es que estamos teniendo un buen tiempo, seguro. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y me encanta, Pablito. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera, no importa si está en la presidencia o si es un líder que recoge y limpia la iglesia, no importa. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No lo dije yo, lo dice la Escritura. Pero usted me está juzgando, usted no, yo no estoy juzgando a nadie. Estoy aclarando lo que la Escritura nos enseña. Nadie que lleve esa clase de vida va a heredar el reino de Dios. 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento. Me encanta. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todos esos argumentos que la gente pone son falsos. Sí, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Y qué? Pero es que somos humanos. Ya lo dijo ahí, somos humanos. Pero el cristiano debe ser diferente. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos. Ese es el problema. Es que no estamos usando las armas de Dios para pelear la guerra espiritual. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Efesios 6, 10. Efesios 6, 10 al 18 nos dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor. Sean fuertes en el Señor, maduros. Usen el autocontrol y en su gran poder.
Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la verdadera lucha que usted y yo tenemos. No es conmigo, es contra ese espíritu tenebroso, oscuro, maligno, demonio, que es el que te está llevando a la destrucción. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. De nuevo, santidad, firmes. Después de la batalla, es que va a haber batalla, es que hay una lucha, pero no es contra tu hermano. Versículo 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¡Wow! Que no le digan, que no le cuenten. Dios es justo. Nosotros, los hombres, somos injustos. Dios es verdad. Nosotros somos mentirosos. Versículo 15. Pónganse como calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la armadura del creyente, esta es la única que es arma para atacar? Lo demás es para protegerse. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y lo dejo con Colosenses 2, 20, 23. Ustedes han muerto con Cristo. ¿What? Ustedes han muerto con Cristo. El problema es que no estamos muertos todavía. Cuando dice ustedes han muerto con Cristo, está hablando a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción. Mire, de hecho, la devoción debe ser únicamente para Dios. Todas estas cosas exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Qué interesante. Hablando del autocontrol. Debemos observar que nuestra verdadera condición espiritual debe medirse principalmente en nuestro interior, no lo externo. Quiero que lo entienda. Una vez dije, el primero que está metido en la iglesia es el diablo.
Y ya los religiosos, espérense. El ir a la iglesia no quiere decir que has cambiado internamente, porque lo puedes hacer por muchas razones equivocadas. Pero yo sirvo. Tampoco es un indicador de que tu corazón por dentro ha sido transformado. Si no me lo cree, vaya y lea usted el libro de Mateo, específicamente aquella historia donde nos habla que uno que no conocía a Dios, un gentil, sube a orar, y también sube un fariseo, y mire y observe y compare las dos oraciones, y al final se va a dar cuenta quién es el que tenía el corazón verdaderamente transformado. Podemos hacer muchas cosas externamente y todavía nuestro corazón no ha sido transformado. El corazón, y no por nuestro exterior, los hábitos. Mucha gente está por un hábito que ha creado de ir a la iglesia, pero ni siquiera ponen atención a lo que se les está predicando. ¿Por qué? Porque los hábitos o el comportamiento abierto son el producto de la condición del corazón. Los hábitos, el comportamiento, lo único que me dice a mí es lo que hay verdaderamente en el corazón de cada persona. Que Dios nos ayude a entender y a permitirle al Espíritu Santo de Dios hacer esa transformación que tanto necesitamos cada uno de nosotros para poder vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Que no seamos como Félix, sino más bien que seamos como Cristo, siempre buscando la voluntad del Padre por encima de sus propias necesidades o deseos. Ahí donde está, incline sus rostros, cierre sus ojos, vamos a orar.